El día 1 de mayo, fiesta del trabajo, se celebró en el Estadio Santiago Bernabéu la 18ª demostración sindical de educación y descanso. La llegada de su excelencia el jefe del Estado, su esposa y los príncipes de España fue acogida por el público con grandes muestras de afecto y simpatía. También asistieron al acto el presidente del gobierno, el presidente de las Cortes Españolas y del Consejo del Reino, los miembros del gobierno y otras autoridades. Los escudos de todas las provincias españolas cubrían los graderíos que servían de telón de fondo al espectáculo. Como pórtico de la demostración folclórico-deportiva, 40 señoritas, sobre motocicletas ligeras y ataviadas con el traje de trial, realizaron diversas evoluciones sobre la pista del estadio. Varios grupos folclóricos, con sus respectivos trajes regionales, portaban cestos con frutos y muestras de artesanía como ofrenda y homenaje de España a la mujer. ...52 muchachas con las banderas sindicales y vestidas de azafatas olímpicas daban paso a las 100 señoritas que cerraban este desfile de presentación. En su vestuario se aludía a las diversas actividades de la mujer en nuestra actual sociedad. En representación de Andalucía se interpretaron unos fandangos, unas sevillanas y un zapateado.
Galicia presentó la seriedad y elegancia de sus bailes en una vivaz pandeirada. 64 parejas mixtas realizaron con unas cintas diversos entramados, como homenaje a la artesanía de las tradicionales encajeras. La estampa de Castilla tuvo 3 partes. El mimo, como expresión corporal, unido a la danza, forma parte del ballet que realizaron estas señoritas. Con varas de trigo en las manos y en la cabeza, ejecutaron los movimientos armoniosos que simbolizan las mieses del campo. La música de fondo es el Scherzo fantástico de Stravinsky. Unos jóvenes con guadañas daban plasticidad mímica a la siega. Sirve de línea melódica la canción titulada Labradores de Castilla, una de las mejores aportaciones líricas al patrimonio folclórico castellano. Un grupo de muchachas vestidas de lagarteranas movían los cedazos acompasadamente para simular el venteo del trigo. Como última estampa castellana, se interpretaron las seguidillas de Ciudad Real, procedentes de Manzanares, corazón de la Mancha. El folclore de Aragón presentó la Jota de San Lorenzo de Huesca. Los participantes lucían el vestuario típico del Valle de Ansó.
representación aragonesa concluyó con una jota popular. Muy feliz esta sentencia, ayer me dijo un turista, muy feliz esta sentencia, desde Madrid se va al cielo, pero pasando por Huesca, ayer me dijo un turista. Las vascongadas trajeron un conjunto de danzas con el nombre de banaco, viñaco y launaco. Los bailes, aunque distintos, estaban unidos por el mismo ritmo, el zorcico, uno de los más significativos de la región vasca. Estas danzas son del siglo XVI. La sardana, el baix-pla y el contrapàs forman la trilogía de danzas típicas de Cataluña. Este año las provincias catalanas estuvieron presentes con la danza la galop del Pallars, cuyo origen antiquísimo se sitúa en este pueblo del Pirineo leridano. La última estampa se inició con la presencia de 600 montañeros. Mientras se oía una canción tirolesa, varios muchachos se descolgaban por unos muros y otros desfilaban hacia el césped, en donde plantaron sus tiendas de campaña y realizaron diversos juegos alrededor del fuego. Cuando las luces del estadio se apagaron, figurando el final del día, los acampados se recogieron en sus tiendas. Entonces, unas muchachas con vestidos vaporosos, que simbolizaban la noche, bailaron el segundo movimiento del concierto de Aranjuez.
Unas campanadas anunciaron el comienzo del día. Los montañeros salieron de sus tiendas y, vestidos de atletas, realizaron unas tablas de gimnasia. Trescientos jóvenes vestidos de amarillo simbolizaban el sol. Seguían en el aire las notas del concierto de Aranjuez, ahora en su tercer movimiento. Terminada la exhibición, se escuchó el himno sindical mientras se disparaba un castillo de fuegos artificiales. En esta 18ª demostración sindical participaron cerca de 3.000 trabajadores que saludaron al caudillo desde el césped del estadio. Con las notas del himno nacional y los aplausos del público, el jefe del Estado, su esposa y los príncipes de España abandonaron el palco presidencial.